llevar a cabo una vez más, Señor, con cada uno de tus hijos, Señor, y de tus hijas, papito lindo, y te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tú puedas hablarnos, Padre bendito, en esta hora, Padre celestial, y como siempre te lo suplicamos, papito lindo, que todo lo que hablemos, Señor, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, Padre celestial, pues que así sea. Pero no permita, Señor, que después de la enseñanza, Padre, quedemos igual, Padre celestial, sino que antes bien, papito lindo, tu palabra, Señor, nos transforme y no solamente traiga conocimiento a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes saben, mis amados hermanos, pues el día de hoy ya es nuestro cuarto tema, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de el Hijo. Acuérdense que ya hablamos de Dios como la esencia, ¿verdad? De Dios Padre. Ahora vamos a hablar de Dios Hijo. Nos faltaría hablar de Dios Espíritu Santo. Y recuérdense que habíamos hablado de los exámenes, ¿verdad? Y al terminar la siguiente semana, si Dios así nos lo permite, el día miércoles, el quinto tema, que sería Dios Espíritu Santo. El siguiente domingo, en la congregación, vamos a estar realizando el examen. El examen se va a realizar únicamente en ese día, mis amados hermanos. Ya nos ponemos de acuerdo si lo desean antes del culto o después del culto. Amén. Pero sí, les repito, el examen se va a llevar a cabo de este domingo en 8 días, porque prácticamente ya tendríamos 5 temas, ¿verdad? Y el examen va a ser de los 5 temas. Básicamente la Biblia, luego Dios, amén, luego Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí están los 5, amén. Ok, por hoy vamos a iniciar con este tema que es el Hijo, que es Jesucristo, que es Dios como Hijo, amén. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16 dice la palabra del Señor: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Escuchen lo que dice acá. La estrella resplandeciente de la mañana. Ahí vemos algunas características importantes, pero vamos a centrarnos en una nada más, que él dice, primeramente dice, yo soy, luego dice la raíz, luego dice y el linaje de David, pero esta es la que quiero que nos centremos. La estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Vamos a leer acá un comentario. La estrella de la mañana simboliza la luz, la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Jesús es visto como el portador de luz espiritual y la guía hacia la salvación. Vamos a avanzar. Si ustedes tienen ahí su presentación, estoy ahorita ubicado en donde coloqué, dice ahí, figuras de la estrella de la mañana. O sea, pueden ser símbolos, modelos, arquetipos, tipos de lo que representa, mis amados hermanos, el Señor Jesús. Recuerden que Él mismo dice, yo soy. Ya leí lo demás, pero Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué es lo que para nosotros, mis amados hermanos, no solamente representa, sino es Cristo en nuestras vidas? Aquí lo vemos, dice, esa estrella resplandeciente de la mañana representa la luz. Recordemos, por colocar algunas bases bíblicas, ¿verdad? De que la Biblia muestra de que nadie enciende una luz y una vez encendida la mete debajo de una mesa o le coloca una caja o un almud, sino que antes bien dice que la luz se enciende para ser colocada encima, y que cuando esa luz se enciende, todas las tinieblas se alumbran y todo aquello que estaba oculto
queda manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas, mis amados hermanos? De que todas aquellas cosas que tanto, escúchenme cómo lo voy a decir, ustedes y yo podemos tenerlas ocultas porque sabemos que tal vez hay algún área en la que estamos aún batallando o algún área en la que quizá nos portamos mal o cosas similares. Como también aquellas cosas que el salmista David decía, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. ¿Y cuáles son esos pecados ocultos? Recuerden que el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Entonces ahí esto nos deja mucho que pensar de que probablemente la madre de David haya tenido alguna aventura, vamos a decirlo así, y David sea un hijo fuera del matrimonio. Amén, pero es lo único que vamos a mencionar, eso no es doctrina, solo estamos colocando esto, que es doctrina, de que esa luz que es Cristo, que es la estrella de la mañana, viene a alumbrar, mis amados hermanos, todas aquellas cosas, repito, que ustedes y yo hemos decidido ocultar, o aquellas cosas que de todas formas no las decidimos ocultar, pero están ocultas, porque son los pecados que nuestros antepasados, vean que no dije nuestros padres, sino los pecados que nuestros antepasados nos heredaron. Entonces, ¿para qué necesito yo a Dios como hijo? Para que todas aquellas cosas ocultas, mis amados hermanos, se manifiesten y pues en el nombre de Jesús, una vez ya alumbradas, ya alumbrado nuestro entendimiento, entonces podamos encontrarlas, echarlas fuera, ver en dónde está el problema, identificarlo y en el nombre de Jesús cambiar. Bueno, espero estarme dando a entender con eso. Luego dice que otra de las figuras de esa estrella de la mañana, que es Cristo, el Hijo de Dios, es también en el amanecer. Miren, quisiera darle una breve explicación de cada una, pero si no me voy a detener mucho y no voy a llegar al final del tema. Y como saben, tenemos que terminarlo hoy, porque nuestra meta, mis amados hermanos, es llevar a cabo esa graduación, ¿verdad? En junio, que nos va a acompañar el apóstol, que a su vez, si ustedes se recuerdan, pues también es el aniversario de nuestra congregación. Entonces vamos a hacer una fiesta de ese día en el nombre de Jesús. Eso sí, recuerden, pues tienen que ganar el curso, ¿verdad? Y ya ahorita les digo, solo 3 personas llevan sus puntos completos. De ahí los demás ya perdieron algunos puntitos. Y recuerden que les dije que se gana con 65. Amén. Bueno, entonces nada más voy a leer esto acá. Figura de la estrella de la mañana, luz, amanecer, señal del camino, un nuevo comienzo, una nueva etapa, esperanza, nueva temporada, nuevo día, y me llama mucho la atención, un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta estrella resplandeciente de la mañana, que es figura de Cristo, pero que es Cristo mismo, Dios como Hijo, ¿verdad? Lo que viene a hacer a nuestras vidas, mis amados hermanos, es darle a nuestras vidas un nuevo sentir, una nueva forma de ser, de actuar, de pensar. Trae cosas nuevas, mis amados hermanos. Estamos todavía, aunque ya casi termina, ¿verdad? Pero en el primer mes del año, básicamente empezando un nuevo año, y estamos a tiempo, mis amados hermanos, para que nuevas cosas broten, surjan, nazcan, mis amados hermanos, en nuestra vida espiritual. Y todo esto, espero lo tengamos claro, es lo que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros, el Hijo de Dios. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Recuerden, mis amados hermanos, que en el tema anterior explicábamos acerca de un plan de salvación. Y yo les decía, si ustedes se recuerdan, de que era el Padre el que formuló, por así decirlo, el que se ideó el plan de salvación. Amén. Pero no fue el Padre el que ejecutó el plan de salvación. Esto es como, por así decirlo, en una construcción. Ustedes sabemos que básicamente, ¿verdad?, se necesita lo que es un arquitecto, en su defecto un ingeniero, o a veces trabajan los dos juntos, ¿verdad?
pero podemos poner el ejemplo de uno de ellos, luego un maestro de obras y luego lo que es el albañil. Sabemos que el arquitecto pues fue pues el que hizo los planos, el maestro de obras es el que está encargado de ver que todo se desarrolle, pero el que ejecuta al fin la construcción es el albañil. Amén. Eso es, ahí vamos poniendo un ejemplo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero acá quien ejecutó, ya luego veremos el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad?, que vendría a ser en este caso como el maestro de obras, y con mucho respeto para mi Señor, ¿verdad?, él vendría a ser como el albañil, que él es el que ejecuta, el que hace que la obra se levante. Amén. Perdón. Entonces, en este punto, Cristo, amén, el Hijo de Dios o Dios como Hijo, es el que ejecuta el plan de salvación. ¿En dónde vemos esto? En Lucas capítulo 2 y versículo 11 dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, escuchen cómo dice, un Salvador. Ahí está, ahí nació el Salvador, que es Cristo, el Señor, el Mesías. Amén. Bueno, miren, aquí, si avanzamos, les voy a dar ahorita 4 significados. Más adelante, cuando veamos el segundo punto que dice, se manifiesta a los hombres como el Salvador, les voy a dar otros 4 significados, pero la palabra Salvador es la misma. Amén. O sea, no quiere decir de que sean diferentes palabras, sino no quise darle los 8 en un solo punto, sino para que lo entendamos un poquito mejor, pues lo dividí en 2 puntos. Entonces, ahorita estamos hablando de que Dios como Hijo, amén, ejecuta el plan de salvación. Ya vimos según Lucas 2:11, nació un Salvador. ¿Y qué significa esa palabra Salvador? ¿Cómo el Señor Jesús, el Hijo, ¿verdad?, ejecuta el plan de salvación? Dice número 1 como Salvador, libertador, redentor y preservador. O sea, vean todo lo que conlleva, mis amados hermanos, en el ser Salvador. Amén. Salvador dice que es quien libra de un riesgo o peligro. Entonces, ¿por qué fue necesario de que Dios viniera en forma de hombre, como el Hijo de Dios, ¿verdad?, a salvarnos, mis amados hermanos? Porque vino a librarnos de un riesgo o de un peligro, que aquí dice nada más uno, pero en realidad son muchos. Amén. Y uno de los grandes peligros de los que Él vino a salvarnos no solamente es el enemigo, la tribulación, la gran tribulación, sino vino a salvarnos de nosotros mismos. Amén. Pero yo voy a avanzar. El siguiente significado de la palabra Salvador es libertador. ¿Y quién es un libertador? Dice acá, quien deja libre, escuchen esto, poner en libertad o soltar a quien está atado, a quien está preso o sujeto físicamente. Hay una cita en la Biblia, no sé si se recordarán, pero yo se las he mencionado en su momento, seguramente se las repito hoy y seguramente en algún momento se las vuelvo a repetir. Pero la Biblia dice, si el Hijo, aquí está hablando del Señor Jesús, ¿verdad?, os libertare, ahí está una palabra libertare, luego dice, seréis verdaderamente libres. Ok, entonces, ¿se dan cuenta? En esa cita aparecen 2 veces la palabra libertad. Libertare y verdaderamente libre. Y traigo a colación esta cita porque aquí dice que el libertador es quien deja libre, poner en libertad o soltar a quien está atado, preso o sujeto físicamente. Entonces, cuando en esa cita que les acabo de mencionar dicen, si el Hijo libertare, esa palabra libertare significa sacar a un preso de la cárcel.
Ahí está ya la primera, pero luego dice, seréis verdaderamente libres. Y esa palabra verdaderamente libres dice que es, mis amados hermanos, tomar al que primeramente se sacó de la cárcel y ponerlo en una dignidad de hijo. O sea, el trabajo de Dios, mis amados hermanos, como hijo del Hijo de Dios, como quieran tomarlo, como Salvador, no es solamente hacernos libres, entiéndase, sacarnos de aquellas cosas que nos esclavizaban, sino ahora el proceso de libertad es colocarnos en una posición digna de ser llamados, vamos a decirlo así, hijos del Padre, hijos de Dios. Amén. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, yo creo que así ha sido, ¿verdad? Hemos sido desatados de algo, presos de algo, aún libres de algo que nos ataba físicamente. Gloria a Dios, ese es solamente el 50% del trabajo, pero falta otro 50% del trabajo de nuestro Salvador, que es colocarnos o ponernos ahora en una dignidad de hijos que valga la pena que ser nosotros llamados hijos de Dios. Acuérdense que la Biblia muestra de que también por medio del Espíritu, mis amados hermanos, ustedes y yo hemos recibido un espíritu de adopción por el cual ahora podemos clamar Abba Padre. Y cuando ese espíritu de adopción viene, es bien interesante que el espíritu que se va es el espíritu de esclavitud. Entonces nadie, mis amados hermanos, puede ser solamente libre, amén, sino que le falta el otro 50% de ser libre a pasar a una dignidad de ser hijo, amén. Y entonces ya recibimos el espíritu de adopción y el espíritu de esclavitud se va. Entonces, en otras palabras, ya no en nuestras vidas, después de haber recibido a Jesús como libertador y empezarle a servir, empezarle a tener con Él una comunión, una relación de todos los días, no debería de haber ningún espíritu de esclavitud. Aquí podemos hablar, mis amados hermanos, es que miren, el espíritu de esclavitud es uno de los peores espíritus que la Biblia habla cuando dice de que el espíritu inmundo sale, va por lugares desiertos y regresa y se encuentra en la casa limpia, ordenada y vacía, entra con él siete espíritus peores. Esa es la palabra poneros, y el espíritu de esclavitud es uno de esos. ¿Por qué? Porque mucha gente por mencionar algunos pecados, alcoholismo, fornicación, prostitución y ahí, cosas semejantes. Muchas veces la gente llega, pues por ejemplo, pastor, yo necesito que ore por mí porque quiero ser libre del alcoholismo, por ejemplo. Ok, se ora, la persona puede ser ministrada y puede ser libre del alcoholismo, pero ¿por qué, si ya fue libre, por qué vuelve a hacer lo mismo? Porque no hay que liberar a esta persona de un espíritu de alcoholismo solamente, sino hay que liberarla de un espíritu de esclavitud. Y entonces la persona, mis amados hermanos, puede ser libre, sacada de la cárcel de donde estaba preso, encerrado o sujeto, y ahora se va al espíritu de esclavitud, entra el espíritu de adopción y ahora es hijo. Y ya como hijo, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pongámonos ahorita como hijos, de que estuvimos tal vez frente al pecado, frente a la tentación, frente a alguna oportunidad de deshonrar a nuestra familia, a nuestros padres, a Dios y a nosotros mismos, pero por temor a nuestros padres no lo hicimos. Entonces, eso es lo que hace el espíritu de adopción en nuestras vidas, mis amados hermanos, que por temor a nuestro Padre, aunque esté ante la tentación, el pecado, aunque sea como sea, pero no podemos caer. ¿Por qué? Porque ahora tengo un libertador. Para eso, dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, apareció el Hijo de Dios para dejar inoperantes todas las artimañas y las obras del enemigo. Y eso es lo que ustedes y yo en realidad necesitamos, de Cristo, a Cristo, para ante la tentación y el pecado no ceder,
Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, no es que no pequemos solo porque no nos dan gana. Es que no pecamos porque tenemos que tener un temor, un respeto hacia nuestro Padre Celestial y una gratitud a la obra de Cristo como Salvador, que ya nos sacó de las ataduras, de las cárceles y de aquellos lugares en donde estábamos sujetos. Porque recuerden que la Biblia dice, muchas de esas cosas nosotros éramos. Amén. Pero vuelvo a hacer énfasis en esto. Pero ¿en dónde está la clave entonces para que yo ya no vuelva a hacer lo que hacía? No está solamente en ser libre, sino en recibir el espíritu de adopción, en tener una dignidad de hijo, y de esa forma el espíritu de esclavitud se va. Repito, ¿y por qué mucha gente regresa a aquello de lo que ya fue libre? Porque lo liberaron de una cosa, mejor dicho, pero en realidad el espíritu de esclavitud continúa ahí. Ok, vamos a avanzar. El siguiente significado de la palabra Salvador, de aquí donde dice que nos ha nacido un Salvador, es Redentor. Redentor significa quien redime, rescatar, o sacar de la esclavitud mediante precio. Amén. Aquí podemos ligar con el punto anterior, de que cuando una persona, todos ustedes y yo, la Biblia dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos habíamos pecado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús. Miren que no es al Padre, no es al Espíritu Santo, es al Hijo. Él nos liberta. Pero si una vez después de haberle abierto nuestro corazón volvemos a pecar, yo ya no necesito volver a abrirle mi corazón. Lo que necesito ahora es reconciliarme, pedir perdón, y entonces se manifestará el mismo Hijo como Redentor. Ya me compró una vez, pero ahora como volví a cometer el mismo error, necesito que ahora me vuelva a comprar y por el mismo precio. Y de esa forma saca a la persona de la esclavitud, pero ahora hay un precio. Ya no es nada más de Dios mío, perdóname, no, sino ahora hay que pagar un precio. Amén. ¿Y cuál es el precio? Pues ustedes y yo lo sabemos. La Biblia dice que comprados hemos sido por precio, y el precio es la sangre del Cordero. Pero ahora miren, esto es interesante también. No solamente nos salva, nos liberta, sino que todavía con eso, si volvemos a caer, nos redime. Pero una vez ya hemos sido redimidos, ahora nos preserva. Miren qué interesante, mis amados hermanos, el trabajo del Hijo, el trabajo del Salvador en nuestras vidas. Así que entonces, con mucho respeto digo esto, excusas para cometer pecado no deberíamos de tener. Simple y sencillamente, quien peca es porque tomó la decisión de pecar. ¿Y por qué tomó la decisión de pecar? Porque está lleno de otras cosas que no son el Espíritu Santo. Vean acá, la palabra Salvador también significa preservador, y preservador significa quien preserva, escuchen esto, proteger anticipadamente algo. Entonces ya ahora Cristo, mis amados hermanos, el Hijo de Dios como Salvador, ahora es un preservador, es quien nos va a estar anticipando. Y muchas veces esa anticipación puede venir por medio de los que tenemos a nuestros padres aún con vida, ¿verdad? Por medio de ellos, los que tenemos la bendición de tener un pastores, mejor dicho, por medio de ellos puede venir esa palabra anticipadamente para evitarnos cometer graves errores. Esa es la obra del Salvador, del Hijo de Dios como preservador, que nos protege anticipadamente de algo. Por eso les decía, si tenemos este tipo de protección anticipadamente, entonces muchas veces, mis amados hermanos, quien cae es porque está lleno de cualquier otra cosa menos del Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar. El Hijo, Dios como Hijo, se manifiesta a los hombres como Salvador. Vean que no es lo mismo. En una ejecuta el plan de salvación
porque Él nació, porque Él es el que nos salva, nos liberta, nos redime y nos preserva. Pero ahora el segundo punto es, se manifiesta a los hombres como Salvador. Vean que dice Juan capítulo 4 versículo 42. Y le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que usted dijo, porque ahora lo hemos escuchado por nosotros mismos y sabemos con seguridad que este es verdaderamente el Salvador de todo el mundo. Amén. Una cosa es, aquí está hablando, mis amados hermanos, de la mujer samaritana. Que ustedes y yo sabemos el diálogo que tuvo ella con Jesús. Luego ella va, le cuenta al pueblo. Pero una cosa es que nos cuenten, porque por eso aquí la gente está diciendo, ya no creemos solo por lo que usted dijo. No, porque ahora dice, lo hemos escuchado por nosotros mismos y sabemos con seguridad que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Entonces, una cosa es que a ti te cuenten, mi amado hermano, de que existe un Dios que es Salvador, pero otra cosa es que ese Dios Salvador se te manifieste y tú experimentes la salvación. Amén. Seguimos leyendo acá los significados de esa palabra Salvador. Vean, es que esto es demasiado interesante, mis amados. Cada uno de los significados. El significado número 5 es sustentador. O sea, no solamente me preserva, sino que ahora me sustenta. Miren, esto es muy interesante. Muchas veces, mis amados hermanos, las personas que cometen pecado, que practican pecado deliberadamente, es porque, les voy a poner un ejemplo con la comida. Cuando nosotros estamos, no es que tengo hambre y puedo ahí medio comer cualquier cosa, no, sino cuando literalmente nos estamos muriendo del hambre. O sea, es como dice un corito por ahí, esa hambre que duele. En ese momento, cuando uno está con ese tipo de hambre, uno no está con exigencias de que quiero esto, quiero lo otro, quiero X manjar. No, lo que tenga enfrente, aunque no le guste, literalmente no es que eso se coma, eso se traga. ¿Por qué? Porque se está muriendo del hambre. Pero cuando uno tiene hambre, pero no es esa hambre que duele, a veces hasta melindroso se pone, eso no lo quiero. ¿Por qué? Porque hay cierto sustento todavía, por ejemplo, ¿verdad? No sé a qué horas desayunarán ustedes, si tienen un horario o desayunan cuando les dé hambre, no lo sé. Pero pensemos que en algún momento alguien dice, bueno, no he podido desayunar, voy a desayunar a las 12 del mediodía. Y a la 1 de la tarde le están ofreciendo almuerzo. O sea, todavía hay un sustento de lo que una hora atrás acaba de comer. Y probablemente diga, le van a ofrecer algo que no le gusta. Ay, mira, qué pena, pero acabo de comer. No, lo que pasa que en realidad es que no le gusta. Pero si se estuviera muriendo del hambre, aunque le den lo que no le gusta, se lo traga. No tiene el aquello de decir, viera que acabo de comer, porque no ha comido. Ok. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos llenos, estamos, como lo acabamos de ver, nos han preservado, nos han protegido anticipadamente, entonces hay un sustento. Y cuando viene la tentación, cuando viene la oportunidad de pecar, uno no va a ceder. ¿Por qué? Porque uno se encuentra sustentado. Hay un sustento que si no estuviera, entonces viene cualquier tipo de pecado y cualquier cosa, mis amados hermanos, contamina a la persona. Y esa es la razón por la cual ustedes y yo día con día necesitamos caminar con Cristo, mis amados hermanos. No sé si alguna oportunidad ustedes habrán visto, es un cuadro, no sé si muy famoso o medio famoso, pero me imagino que tal vez lo han de haber visto, en donde se mira que van unas huellas sobre la arena, van dos pares de huellas, ¿verdad? O sea, como que iban caminando dos personas. De repente desaparece un par de huellas
y hay una escritura ahí en la imagen que dice, ¿y qué te hiciste? Yo, como hablándole a Dios, yo pensé que ibas conmigo. Y en la imagen, ¿verdad? Responde, yo voy contigo, le dice, las huellas que no se ven son las tuyas, porque yo te llevo cargado. Entonces muchas veces pensamos algo similar, de que sentimos como que Dios se aparta de nosotros, mis amados hermanos, pero no es así, sino que somos nosotros los que nos apartamos de Él, pero cuando Él nos sustenta, sentimos su presencia, y los que nos hacemos uno con Él somos nosotros, y es como esa imagen de la arena, ¿verdad? De que ya no se ven nuestras huellas, de que ya no se ve nuestra actitud, ya no se ve nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, sino ahora se ve Él en nosotros. Pero esto acontece cuando yo, espiritualmente hablando, me siento sustentado. Y aquí la palabra sustentar dice que es quien sustenta, proveer a alguien el alimento necesario. Amén. No solamente el alimento necesario, sino la Biblia habla, mis amados hermanos, acerca del siervo bueno y fiel. Y dice que ¿quién es el siervo bueno y fiel? Aquel que le provee a los suyos no solamente el alimento necesario, sino el alimento a tiempo. Amén. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que haya comida. Yo, por ejemplo, les digo, a veces tengo hambre, ¿verdad? Y voy a buscar, miro la refri, miro la estufa, miro el microondas, y yo veo que no hay nada, mis amados hermanos. Y luego viene mi esposa y se pone a cocinar, ¿y de dónde sacó comida si yo no vi nada? Porque había que hacerla. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces nos puede pasar así, mis amados hermanos, de que tenemos el alimento, pero si el alimento no está a tiempo, o sea, no va a haber un sustento, lo que va a haber es un hambre. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando venga la tentación o el enemigo? Muchas personas tienden a ceder a pesar de tener alimento. Amén. ¿Por qué? Porque no están sustentados. Y ese es el trabajo del Hijo. Amén. Sustentarnos, pero cuando ustedes y yo estamos de continuo, constante, buscándolo a Él. Amén. Bueno, ya no me voy a detener mucho acá, porque ya llevo 32 minutos y son 33 diapositivas, creo, y voy como por la quinta. Nada más leo. El siguiente significado es rescatador. Quien rescata, recobrar por precio o por la fuerza lo que el enemigo ha cogido. El siguiente es sanador, restituir a alguien la salud que había perdido. Y por último, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde el pronombre nuestro, que viene en inmediata relación con Dios. Bueno, es nuestro, dejémoslo ahí. Sigamos. El siguiente punto es que el Hijo de Dios, este es muy interesante también, está sentado a la diestra del Padre. En Marcos 16, 19. Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Sabemos que esto que estamos leyendo acá, antes que esto aconteciera, ya había pasado la entrega, ¿verdad? Los latigazos, el proceso de la crucifixión, la muerte y la resurrección, y luego el ascenso. Amén. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque hay algo muy interesante cuando ustedes y yo vemos que dice la Biblia que Él se sentó a la diestra de Dios. Nuestras mentes probablemente, entonces está sentado. No. Llegó a tomar un lugar, mis amados hermanos, de preeminencia, pero ese lugar no es solamente por Él, sino también es por las bendiciones que nosotros recibimos por el lugar en donde Él está. Amén. Ok, ¿y cuáles son las bendiciones? Aquí yo les traigo nada más 5, creo yo, pero hay muchas más en la Biblia. Las bendiciones de que el Hijo esté sentado
a la diestra, es que ustedes y yo recibimos poder y victoria de parte de Dios. Éxodo 15:6. No vamos a leer esas citas porque esto nada más es como parte del sustento del mismo tema. Protección y seguridad. Esto es lo que recibimos solamente por el hecho de saber de que el Hijo de Dios está sentado a la diestra. Amén. Protección y seguridad según Salmos 16:8. Y vean Proverbios 3:16. Dice que recibimos largura de días. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar. El siguiente punto es Dios hecho hombre. Amén. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que Él es Dios hecho hombre. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo el que se hizo hombre. Pero recordemos, mis amados hermanos, que la mente no nos vaya a jugar torcido, ¿verdad? De pensar de que entonces son tres dioses. No. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Amén. Uno es. No son tres, sino simple y sencillamente fue necesario de que Dios descendiera en forma de hombre, tanto para salvarnos como para enseñarnos de que en la condición de hombre sí se puede vivir. Acuérdense que Jesús en condición de hombre, ahorita lo vamos a leer, la Biblia dice que se despojó de sí mismo, se despojó de lo que Él era y se hizo como uno de nosotros. Pero ¿por qué? Si se hizo como uno de nosotros, ¿por qué no pecó? Porque Él lo dice en más de alguna oportunidad en la Biblia y nos lo muestra la misma escritura. Él decía, porque mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Porque yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Y así varios pasajes que muestran que Él no vino por sí mismo, sino vino porque fue enviado. Y hay un pasaje, por ejemplo, que dice que Él vino a hacer lo que vio que su padre hacía, y eso fue lo que vino a hacer. Amén. Y repito, y hay muchos pasajes que nos muestran eso, mis amados hermanos, de que Él se despojó. Pero ¿por qué logró permanecer? Porque vivió pegado al Padre Celestial. Y eso es donde lamentablemente nosotros, los seres humanos, fallamos. Porque gloria a Dios por todo, ¿verdad? Porque somos cristianos, pero muchas veces, mis amados hermanos, pasamos tan afanados durante el día. No estoy hablando de un mal afán de tristeza, depresión, no, nada de eso, sino de que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, y nos mantenemos tan ocupados que se nos olvida, Dios mío, perdóname, pero se me fue el día, no pude orar, perdón. No. La prioridad de Jesús como hombre siempre fue estar cerca de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Es por eso, mis amados hermanos, que pudo resistirlo todo. Recuerden que está escrito, ¿verdad? El diablo cuando lo tienta le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le responde, apártate de mí, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, son dos cosas muy importantes que resaltó ahí Jesús: adoración y servicio. No basta, mis amados hermanos, con adorar, o no basta con servir. No me sirve de mucho, no estoy diciendo que no sirva, pero no de mucho ser un servidor si no soy un adorador, o ser un adorador si no soy un servidor. En su momento les conté un testimonio que nos contó un pastor allá en Guatemala, de que él dice que la silla del templo donde él pastoreaba, habían sillas de este lado y sillas al frente. El asunto es que él estaba sentado de X lado del templo y vio que un muchacho de la alabanza entró. Pero el muchacho no se dio cuenta de que él estaba ahí, porque él estaba en un extremo del templo y no lo vio. Y dice que luego vio que el de la alabanza se dio cuenta que frente al altar había basura, que estaba sucio. Y lo que hizo fue que fue a llamar a un servidor para que limpiara.
O sea, no pudo él recoger la basura, sino fue a llamar a un servidor para que limpiara. Entonces dice él, miren, me di cuenta de que hay mucha gente de que son ministros del altar, pero no pueden ensuciarse las manos por levantar algo para limpiar el templo o la casa de Dios. Entonces la Biblia dice claramente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio van de la mano. Ok, entonces estamos en este punto de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. Escuchen, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, vean qué interesante, de siervo. Número 1, haciéndose semejante a los hombres. Número 2, y hallándose en forma o en condición de hombre, se humilló todavía a sí mismo. Número 3, haciéndose obediente hasta la muerte. Número 4, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Número 5. Bien. Años atrás, ahorita ya no se ve mucho eso. Si ustedes se recuerdan, había lo que era la muerte letal o muerte súbita, algo así le decían, en donde si alguien había cometido un delito grave, lo mataban así de simple. Estaba aquella famosa forma de hacerlo con el famoso tiro de gracia, en donde quien había cometido un delito extremo, ¿verdad?, lo colocaban ahí amarrado a un poste, al poste del fusilamiento, y varios soldados pues le disparaban, y por último llegaba alguien a darle el tiro de gracia. Después fue la silla eléctrica y la inyección letal. Allá en Guatemala nosotros vivimos eso. Yo todavía estaba muy niño, de alguien que hizo algo muy, pues demasiado, no sé ni qué palabra usar, fuerte, y le colocaron la inyección letal, y no solamente lo hicieron, sino lo transmitieron a nivel nacional. ¿Ok? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esos fueron los tipos de muerte que se permitían en cierta etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando estaba Jesús, el peor tipo de muerte, no solamente porque le iban a quitar la vida, sino porque era degradante, denigrante, porque a las personas que crucificaban no solamente las exhibían en la cruz públicamente, ¿verdad?, sino que todavía con eso le daban ese famoso paseo hacia el monte del Gólgota, ¿verdad? Pero iban desnudos. O sea, cuando ya estaban ahí exhibidos, era una crucifixión desnudos, era pura vergüenza. Sí, el Señor Jesús llevaba un manto y todo el asunto, pero en la cruz hay alguna versión que dice que él estaba desnudo. Eso que las películas nos muestran de que tenía un como pañal o taparrabo, no es película, ¿verdad? Pero es falso. Entonces era el peor tipo de muerte que en aquel entonces podía tener una persona. Entonces no solamente le bastó, yo siempre lo he visto así, hacerse igual que nosotros. No solamente eso, ya era denigrante para él, siendo Dios, hacerse como uno de nosotros, sino que todavía con eso se le dio el peor tipo de muerte que se le puede dar a un ser humano con dignidad. Y vaya, si no él tenía dignidad. Entonces todo eso lo hizo solamente por amor a nosotros. Entonces, él es Dios hecho hombre. Pero vamos a avanzar. El siguiente punto es de que Jesucristo es el Verbo encarnado. Es muy similar a este punto, Dios hecho hombre, con la diferencia, mis amados hermanos, de que ya cuando se habla de el Verbo, ¿verdad?, ya se está hablando de lo que es la palabra escrita hecha vida. Se está hablando también de la palabra escrita puesta en acción
Y eso, yo no sé cómo les va a ustedes, es donde muchas veces, mis amados hermanos, nosotros también nos quedamos muy limitados. Por ejemplo, a veces acabamos de recibir un tema en la iglesia, estamos escuchando una prédica en la casa, qué sé yo, y nos están explicando acerca de cosas que no tenemos que hacer. Quizá salimos del templo y hacer lo que nos dijeron que no hicieran. Yo me recuerdo que tenía unas ovejas en las que yo llegaba a la casa de ellos a discipular, y cuando yo entraba a la casa de ellos te lo tenían todo muy limpio, tenían un equipo de sonido muy bonito, que es estéreo, no sé qué, la cosa que cuando yo entraba ahí se escuchaba aquella cosa tan rica cuando entraba, y tenían cantos de adoración. El discipulado fluía, una cosa muy hermosa. Y ya con el tiempo el Espíritu los redarguye y ellos van y me buscan: pastor, mire, tenemos que decirle algo, que cuando usted termine el discipulado, nosotros nos vamos para la discoteca, me dijeron. Y yo tan rico que sentía llegar a la casa de ellos. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque eso no es el verbo hecho carne, eso no es la palabra hecha vida, sino eso es, mis amados hermanos, la necedad andando, de que me acaban de decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, y todavía así lo hago o no lo hago. Entonces esa es la diferencia entre Dios hecho hombre y el verbo encarnado. Amén. Espero haberme dado a entender con ese ejemplo de que Dios hecho hombre se despojó, murió y resucitó. Amén, para darnos salvación. Pero el verbo encarnado es la palabra hecha vida, la palabra puesta en acción. Amén. Ok, el verbo, y Él es el verbo encarnado, y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, que el verbo, que lo que está escrito, que la vida del Hijo de Dios en nuestras vidas nos lleve a que ya no seamos nosotros. Acuérdense, el apóstol Pablo lo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces quien manda, el jefe, es Él, y voy a hacer lo que Él diga que yo tenga que hacer. Pero muchas veces decimos que Cristo vive en nosotros, pero no es que Él haga lo que nosotros decimos, ¿verdad? Porque Él es Dios, mis amados hermanos, y no va a ser así. Pero nosotros resultamos haciendo lo que nos parece a expensas de lo que Él ha dicho. Y recuérdense de que muchas de las cosas que Él dice, mis amados hermanos, las dice por medio de estas enseñanzas, por medio de lo que tú escuchas. Por eso es que cada vez, mi amado hermano, que tú pongas una prédica en el celular, en el equipo de sonido, en donde sea, presta mucha atención, sé celoso y no oigas solo por oír, mi amado hermano, porque aún de esas palabras vas a tener que dar cuenta. Bueno, mejor avanzo porque estamos hablando de otra cosa y ya me voy a meter y otro. Ok, ¿qué dice acá? Si ustedes buscan, y sería bueno, mis amados hermanos, que nos hagamos ese hábito una vez más en la iglesia de llevar Biblia, pero no celular. Miren, ustedes saben, ¿verdad? Yo se los voy a enseñar un día. Yo en mi mochila, en el bolso que ando cargando, ahí cargo yo mi Biblia de papel. Pero ¿por qué utilizo estas cosas, computadora o lo que uso? Porque para enseñarles a ustedes, porque saben que no es lo mismo de que mi esposa y yo estemos hablando y que ustedes no vean lo que se les está hablando. No es lo mismo a que se les ponga en la pantalla. Pero no nos acostumbremos, mis amados, no nos acomodemos. Así como ahí está en la pantalla, no nos hace falta. Miren, por ejemplo, ahorita no recuerdo, pero en uno de los temas que les he estado dando, yo había colocado una cita, creo que era Josué 9:2 o algo así. El asunto es que me puse a buscar y cuando yo vi la cita que yo les había puesto en la pantalla, no decía lo que decía la cita que tenía. Y luego me puse a buscar y me di cuenta que no recuerdo qué capítulo era, pero era el capítulo y versículo 9. Y yo había colocado el capítulo
y versículo 2. Entonces, tenía el número 2, pero estaba escrito lo que decía el versículo 9. Y yo dije, y nadie se dio cuenta. Entonces esto es como un llamado de atención. Si ustedes tienen Biblia de papel, llévenla, mis amados hermanos, a la iglesia. Corroboren lo que se les está diciendo. ¿Por qué? Ya les acabo de decir. En el tema que les compartí ayer, en ese tema fue, volviendo a rumiar un poquito el tema, me di cuenta de que esa cita estaba mal escrita, porque era versículo 9 y yo había colocado versículo 2. Y repito, estoy convencido de que ninguno se dio cuenta. Probablemente. Pero si ustedes leyeran la Biblia, mis amados hermanos, yo les doy la cita en la pantalla y ustedes abren su Biblia, no sacan su celular, les aseguro que se van a dar cuenta. Entonces, yo les pido por favor, si tienen Biblia de papel, llévenla a la iglesia. Lleven su lapicero, mis amados hermanos, y si no quieren llevar una agenda para tomar nota, anoten en su Biblia. Si ustedes vieran las Biblias que la pastora y yo tenemos, están por todos lados, tienen escrituras nuestras, ¿verdad? De los remas que recibimos, de las palabras que escuchamos de alguna vez que Dios nos habla. Acostúmbrense a eso, no perdamos eso en la iglesia, mis amados hermanos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si lo pueden hacer, no es como un amuleto, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero anden cargando su Biblia ahí en el vehículo. Siempre la palabra de Dios es necesaria, mis amados hermanos. Bueno, ahí se los dejo. Ok, entonces dice acá el capítulo 1, versículo 1 al 3 del libro de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a avanzar. Capítulo 1, versículo 14, siempre ahí, de Juan, dice: y aquel Verbo, escuchen, y aquel Verbo fue hecho carne. Vean que no está diciendo aquel hombre, sino dice el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahí está, no está diciendo el Padre, está diciendo el unigénito, el Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, en esto del Verbo, quiero dejarles 3 cosas muy interesantes. Número 1, Dios hecho hombre. En la encarnación significa que Dios, en la persona de Jesucristo, tomó una naturaleza humana. Esto es crucial porque implica que Jesús, escuchen esto, es plenamente Dios y plenamente hombre. Bien, se los voy a dejar como tarea, y si me buscan la cita, se van a ganar un punto. Ahorita les convendría a los que ya perdieron puntos. Como les repito, de todos los que están conectados, solo 3 personas llevan sus puntos completos. Hay una cita, mis amados hermanos. Les quisiera decir el libro, pero les va a facilitar el trabajo y mejor no, porque es un punto. En la Biblia, en donde dice que si alguien llega a nuestras puertas, pero tal persona no confiesa que Jesús es Dios o que Jesús es el Hijo de Dios, dice, no lo reciban. Y yo no sé si ustedes han escuchado de que hay gente que llega a las puertas y habla solo de Jehová y Jehová y Jehová, pero si le decimos que Jesús es Dios o Jesús es el Hijo de Dios, de una vez 0, no reciben testimonio. Entonces, esa cita, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia claramente dice así, que todo aquel que niegue que Jesús es Dios o que Jesús es el Hijo de Dios, ni lo reciban en su casa. ¿Por qué?
Porque están negando, mis amados hermanos, el origen de todo. Están negando a Dios. Es como que alguien llegara, viene de maltratar a tu papá, viene de maltratar a tu mamá, y tú entras y lo entras a tu casa y acaba de maltratar a tus padres. Yo creo que por lo menos por respeto, por dignidad, amor a nuestros padres. Mire, disculpe, pero usted no tiene nada que hacer aquí en mi casa. Ok, estoy poniendo un ejemplo de que la Biblia nos muestra claramente de que Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre. Nadie, mis amados hermanos, puede negar la existencia de Jesús. Hay varios escritos, no solamente la Biblia. Hay un historiador llamado Flavio Josefo, que no era ni cristiano, pero dentro de sus escritos menciona a Jesús. Hay libros, mis amados hermanos, que van en contra del mismo evangelio, no creen en el evangelio, pero sí tienen escrito ahí a Jesús. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque de Jesús, mis amados hermanos, Apocalipsis 3:20 dice, no es Apocalipsis, no está en el libro de Apocalipsis. Pero gracias. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? De que hay muchos, mis amados hermanos, historiadores, de que se me olvidó, perdón. De que aunque no son creyentes, pero han escrito acerca de la existencia de Jesús. Amén. Y no digamos la Biblia, ¿verdad? El siguiente, redención. Esto es dentro del verbo hecho carne, ¿verdad? Al hacerse humano, Jesús pudo vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar, ofreciendo así la redención y la salvación a la humanidad. Escuchen esto. Jesús pudo vivir, morir y resucitar. Amén. Y esas son cosas, mis amados hermanos, que la gente podrá hablar de cualquier religión, de lo que sea, pero todos a los que ellos les llaman Dios o profeta o lo que sea, todos están muertos, mis amados hermanos. Amén. Pero el único que resucitó fue Jesús. Yo creo que sí es esa cita que me mandaron ya, 1 de Juan 4:2, porque ahí está. Y por último, mis amados hermanos, revelación de Dios. ¿Quién es el verbo hecho carne? ¿Qué es el verbo hecho carne? Es la revelación de Dios. Bien, la idea que les puedo dar acá de una revelación, yo no sé si alguno de ustedes lo habrán vivido o no, pero me imagino que sí, porque para mí se me hace que ya son del siglo pasado ustedes. Pero yo no sé si se recuerdan que tiempo atrás, mis amados hermanos, las cámaras adentro tenían un rollo y que había que darle y uno tomaba la foto, y si el rollo era de 24 fotos, ¿verdad? Luego uno las llevaba a la Kodak, Fujifilm, no sé cuáles hayan sido acá en Costa Rica, para revelar las fotos. Y luego se da cuenta uno que había tomado así y al cielo no había nada. Es que le tomé al avión, pero que el avión pasó. Ok, pues aquí dice que el verbo hecho carne es la revelación de Dios. Amén. Es como esa manifestación. El mismo Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús le llama la atención a un discípulo llamado Felipe y le dice, Felipe, ¿cómo me dices muéstrame al Padre? Si tienes todos estos años viéndome a mí, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es la revelación, amén, de Dios. Jesús como verbo encarnado revela perfectamente el carácter y la voluntad de Dios al vivir entre nosotros y enseñarnos. Voy rápido, mis amados hermanos, porque ya se me fue el tiempo. Me quedan 2 minutos para la hora. Jesús vino a revelar al Dios invisible. Juan 14:9 dice, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Ahí está la cuadrada que le pegó al pobre Felipe. Voy a ir terminando.
Jesús vino como hombre para destruir al diablo y sus obras. Punto muy interesante. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y aquí, si ustedes ven ahí la presentación o si lo buscan en sus Biblias, no dice vida y abundancia, no dice vida abundante, dice vida, y abundancia. Amén. Entonces son dos cosas, mis amados hermanos, muy distintas, pero a mí el tiempo ya se me fue. Otro día lo hablamos. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de las mismas. Escuchen esto: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Ahí podemos ver una vez más, se hizo hombre para demostrarnos a nosotros, pero también al diablo, de que en la condición de hombre se le puede vencer siempre y cuando uno esté bajo la voluntad del Padre. Pero en mi condición de ser humano, lejos de Dios, voy a ser un hazmerreír para el enemigo. Que Jehová lo reprenda. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado procede del diablo. Miren que no dice el que peca, dice el que practica. Una cosa es, mis amados hermanos, que ustedes y yo, pues por alguna razón, por ejemplo, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Una cosa que, por ejemplo, en medio de un enojo, yo los bendigo, espero que no lo hagamos, ¿verdad? Pero quiero poner un ejemplo. En medio de un enojo maltrate a alguien, pero otra cosa es de que yo, sin estar enojado, maltrate a medio mundo. Amén. Entonces, una cosa es ese pecado de haber maltratado a alguien porque me enojó, pero otra cosa es que sin necesidad de estar enojado yo viva maltratando. Eso es practicar el pecado. Entonces dice acá claramente: el que practica el pecado procede del diablo. Pues espero en Dios que ustedes y yo no estemos practicando ningún tipo de pecado. Otra cosa es que por naturaleza seamos pecadores y por eso nos es necesario participar de la Santa Cena. Amén. Dice acá: pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifiesto el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Al terminar de hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a hablar un poco de la iglesia. Efesios 5:23: porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también Cristo es la cabeza de la iglesia, él el mismo Salvador del cuerpo. Ya voy rápido. Jesús establece los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. También en su momento, dentro de este libro de doctrina, vamos a hablar de cada uno de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque es lamentable, mis amados hermanos, que aún en la actualidad, con la revelación de la palabra que se tiene en estos tiempos, haya gente que no cree en apóstoles o en profetas. Algunos todavía ni creen en maestros, sino que algunos creen nada más en pastores y en evangelistas, nada más. Otros creen en pastores, evangelistas y maestros, pero menciónenle profeta o menciónenle apóstol, de una vez cruz y calavera. Y yo les digo algo que yo he vivido, nadie me lo contó. Cuando yo vine acá en Costa Rica, hay mucho de eso, hay muchos que no creen, y la Biblia muestra claramente que fue Jesús. Y ya con este término, mis amados hermanos, el que estableció los 5 ministerios. Esos, si no se lo saben, se los voy a repetir, porque esa puede ser pregunta de examen, porque eso es doctrina, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Aquí lo vamos a leer. En Efesios 4:11 dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo menciono así en ese orden. Eso es otro tipo de doctrina. Más adelante lo veremos, tal vez en esta unidad no, en donde cada uno de los dedos representa
literal y espiritualmente a cada ministro. O sea, no es por gusto apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada dedo tiene una función. Entonces imagínense aquellos que nada más creen en 2 o en 3, tienen mutilada su mano, espiritualmente hablando. Ok, voy a ir terminando, leo la cita y termino. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida, escuchen esto, del don de Cristo. No todos somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada quien tiene diferente don, mi amado hermano. Pero dentro de esa gracia, según la medida del don de Cristo, tenemos que recibirla, identificar que la tengo y luego desarrollarla, ponerla en práctica. Yo te bendigo, mi amado hermano, y le doy gracias a Dios que te tomes el tiempo de conectarte, ¿verdad? Pero no es eso nada más el fin. Todo lo que estás aprendiendo, sea aquí o en la congregación, en más de algún momento lo tienes que poner en práctica, tienes que darlo, entiéndase, tienes que servir. Esa es la importancia, mis amados hermanos, de tener una iglesia en donde todo lo que Dios te ha dado lo puedas desarrollar. Yo siempre he creído que cuando Dios lleva a una persona, a una iglesia, no la lleva, mis amados hermanos, para ser dentro de la membresía uno más, para ocupar una silla más, sino lo lleva para capacitarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos, que si los unimos y los ponemos todos al servicio de Dios, se cumple lo que la Biblia dice. Estos son como un solo hombre y no hay quien pueda estorbar lo que se han propuesto a hacer. Así está escrito. Lamentablemente, aquellos se habían unido para lo malo. Y el único que pudo deshacer aquello que estaban, por lo que estaban trabajando, fue Dios mismo. Pero Dios mismo dijo: están trabajando como un solo hombre y todo lo que se propongan lo van a lograr. Ese es el fin de la iglesia. De que tú sepas, mi amado hermano, identificar en qué área eres bueno. Por ejemplo, les digo yo, yo me recuerdo que la otra vez hermana Meli me decía: pastor, vaya a trabajar con nosotros allá al súper. Y yo le dije: no, porque yo no soy bueno para el servicio al cliente. Yo me termino peleando con los clientes. Entonces, imagínense. Y cuando vamos a entregar alguna cama que ella haya vendido, nos dicen las personas: pero miren, muy amable la muchacha que nos atendió. Y yo no tengo nada de esa amabilidad, mis amados hermanos. Así cada uno de ustedes tiene una gracia diferente, muy buena, que si la unimos, todo lo que nos propongamos lo vamos a poder lograr. Pero para eso tengo que saber en qué soy bueno, ponerlo al servicio del Señor, sobre todo en su casa y en la casa de Dios. Amén. Voy terminando, digo, y no termino, ¿verdad? Por lo cual dice: subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es asimismo el que también ascendió por encima de todos los cielos para llevar todas las cosas. Y estos son los dones que dio. Y él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin, miren, este es el fin de los 5 ministerios, mis amados hermanos. Esta versión dice de adiestrar. La mayoría de versiones dicen de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro trabajo, y con esto termino ahora sí, como pastores, es capacitarlos, enseñarles, instruirles, para que luego, mis amados hermanos, entre todos nosotros, amén, nosotros adiestrándolos y ustedes, mis amados hermanos, siendo capacitados para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Yo creo que esto que estamos haciendo acá, si ustedes se dan cuenta, pues no hace falta decirlo, ¿verdad? Como ministros, el trabajo de ustedes es
ayudar en la obra del ministerio y en la edificación del cuerpo de Cristo. Entiéndase, aquellos hermanos pues que por el momento, ¿verdad?, están empezando, le acaban de abrir su corazón al Señor y hay muchas cosas que no saben. Por eso ustedes están siendo adiestrados con la doctrina, con lo que se cree, para poder enseñarle a alguien pues que nadie le ha enseñado. Amén. Amén.